Las data classes son un tipo especial de clase que lo que hace es sustituir a las pollo classes o a las entity classes que utilizamos muy a menudo en nuestros proyectos, que consiste en que tenemos una clase que realmente solo está almacenando su estado, pero que no tiene ninguna lógica de negocio, ¿no? Y esas clases, normalmente lo que nos interesa es poder compararlas por el estado que tienen, y normalmente tenemos que sobreescribir el equals para comprobar que todos los campos de esa clase se corresponden con los de con los de otra instancia, o el toString también lo tenemos que mejorar, ¿no? Porque si no nos devuelve el identificador del objeto, que en este caso no nos va a servir para nada. Pues todo eso simplemente con definir nuestra clase como data class, esta la voy a llamar por ejemplo developer, también va a tener un val name string y val age20, pues simplemente añadiendo la palabra reservada data por delante, ya eso nos lo da todo por defecto. Entonces yo podría tener aquí un data class sample, podría tener aquí un val de 1 igual a developer John 20 y me voy a crear un val de 2 igual, y si yo hago val equals igual a d1 igual a d2, esto al ser una data class va a comparar cada una de las propiedades y como son iguales esto nos va a devolver un true. El doble igual es el equivalente al punto equals de Java. Si quisiéramos hacer un equivalente al doble igual de Java, en Kotlin es un triple igual. Tendríamos que hacerlo así. Y esto sí que compararía las referencias de los objetos, y si son objetos distintos nos devolvería en este caso false. Pero como ves, simplemente haciendo esto ya el equals nos lo sobrescribe de forma automática, y el toString, si nosotros hiciéramos de 1.toString, pues también nos va a devolver algo mucho más legible, con el nombre de la clase, el nombre de los argumentos y qué valor tiene cada argumento. Todo eso nos lo da de forma automática. Y además tiene un par de extras en realidad. Uno es la desestructuración, que yo podría hacer algo como esto, es decir, crearme dos variables name y age e igualarlo al developer 1, por ejemplo. Y esto lo que va a hacer es guardarme en cada una de las variables cada uno de los atributos de esa clase. Por ejemplo, en este caso, en el name me guardaría John y en el age me guardaría 20. Si, por ejemplo, no quisiéramos el name, podemos poner aquí un guión bajo y no nos crearía la variable correspondiente a ese punto. Otra funcionalidad que tiene es la de copy. Lo que yo puedo hacer es utilizar el método copy y pasarle por argumento los valores que quiero cambiar. Por ejemplo, en este caso, como solo tiene dos argumentos, pues es muy sencillo y el copy a lo mejor no te da mucho valor, pero si quisiéramos hacer una copia de un objeto que tenga 7 argumentos y solo queremos cambiar uno, pues esto es súper cómodo. Si yo quisiera cambiar la edad, lo único que tengo que hacer es escribir qué argumento quiero cambiar y el valor que le doy. Y entonces de 3 tendría ya la edad de 30 en vez de la de 20. Esto nos muestra otra funcionalidad de Kotlin, que es la de que podemos darle los nombres a los argumentos cuando los estamos pasando. De tal forma que si necesitamos saltarnos alguno, o si necesitamos cambiar el orden por lo que sea, o ser más explícitos, pues podemos utilizar el nombre del argumento e igualarlo con el igual. Otra funcionalidad súper interesante de Kotlin son las funciones de extensión. Funciones de extensión nos permiten añadir cualquier función a cualquier tipo, sin necesidad de que tengamos acceso al código de ese tipo, del código de esa clase. Por ejemplo, aquí estamos añadiendo una función printString a los strings y que lo único que hace es guardar en el log cuál es el valor. Si nosotros quisiéramos usarla, lo único que tendríamos que hacer es, pues, por ejemplo, voy a crearme una función que se llame extensionstest. Si yo aquí quiero imprimir por pantalla el valor de un string, imaginemos que nos llega aquí mensaje de tipo string, pues podría hacer message.printString. Si te fijas aquí, la función nos sale como si fuera una función propia del string, pero la hemos creado nosotros, no pertenece realmente a los strings. De tal forma que cuando la usamos, si te fijas, aparece en cursiva. Y esa es la diferencia entre que tenemos visual entre un método o una función propia del objeto o una que hemos creado como una función de extensión. Estas funciones se pueden usar desde cualquier sitio siempre que sean públicas y nos ayudan a
simplificar el código de clases a las que no tenemos acceso. Muchas veces no tenemos la función exacta de lo que necesitamos y acabamos haciendo métodos de utilidad a los que le pasamos como primer argumento ese elemento. En este caso lo podemos hacer mucho más sencillo con funciones de extensión. Y pasamos a otra parte súper interesante, que son los controles de flujo, en particular el when. El when vendría a ser el equivalente al switch de Java, solo que es muchísimo más potente. Al when le podemos pasar cualquier argumento y luego podemos hacer un montón de comprobaciones sobre ese argumento. En este caso estamos comprobando cuál es el tipo de ese objeto y en función de eso haciendo cosas. En este caso pues estamos recibiendo un number y comprobamos que si es entero pues le sumamos 1 y si es un double pues hacemos otras cosas. Si te fijas, aquí hay una cosa súper interesante que es lo que se denomina un smart cast, que en los when funciona muy bien, pero se va a encontrar en muchos sitios distintos, que es cuando hacemos una comprobación sobre un tipo en un lugar, en todo el bloque de código en el que afecte esa comprobación ya no tenemos que hacer nosotros el casting manual, sino que automáticamente esa variable se comporta como si fuera de ese tipo originalmente. Y aquí, si te fijas, nos está haciendo un smart cast a un entero, por lo tanto podríamos utilizar todas las funciones de los enteros en el lado derecho de la comprobación sin necesidad de tener que hacer el casting explícito. Y lo mismo ocurre aquí con un double. Si te fijas, este when está funcionando como una expresión. Esto quiere decir que el resultado del when lo podemos guardar en una variable, como estamos haciendo aquí. Pero eso no ocurre solo con los when, sino también con los if. Y esta es la gran diferencia de los if entre Java y Kotlin. En Kotlin pueden funcionar como una expresión y aquí estamos viendo, por ejemplo, que si el x no es un número, pues devuelve 0 y si no, devuelve el x convertido a entero. Te fijas, esto está en una estructura de expresión, el valor que devuelva el if se almacena en la variable result. Más cosas interesantes. Pues, por ejemplo, las scope functions. Las scope functions aprovechan una funcionalidad en la que no voy a entrar aquí porque es bastante más avanzada ya, que sería que las funciones pueden recibir a su vez funciones que podríamos llamar como funciones de extensión, que son lambdas, lo que se denominan lambdas con receivers. No voy a entrar en ello, pero lo que nos permite que nos abre un mundo de posibilidades, como por ejemplo crear bloques de código como los que nos permiten las scope functions. Las scope functions en particular para lo que sirven es para que, dado un objeto, en un ámbito en particular podamos utilizar ese objeto múltiples veces sin necesidad de estar refiriéndonos al nombre de ese objeto todo el tiempo. Voy a poner como ejemplo el apply en este caso porque es uno de los más habituales y nos va a servir para ver varias cosas. Lo primero es que el apply, al ser una función de extensión sobre cualquier objeto lo puede usar. Aquí estamos creando un objeto de la clase persona y lo que estamos haciendo es modificarle la edad y la ciudad. Si te fijas, aquí no tengo que volver a hacer referencia a ese objeto porque lo estamos recibiendo como dis dentro del bloque de código. Entonces esto sería lo mismo que hacer dis.age y dis.city y esos dis se refieren a la persona. Una vez que se han aplicado todos estos cambios, lo que se guarda en la variable final es la persona que hemos creado aquí. Esto, en función de la función de scope que utilicemos, devolverá unas cosas u otras. Pero esta de apply, por ejemplo, viene muy bien para sustituir los típicos builders que normalmente tenemos que construir en Java cuando queremos concatenar los valores de las variables concatenados, ¿no? En este caso, en Kotlin, los builders dejan de tener sentido porque con una función como la de apply podemos hacer el mismo efecto de forma muy sencilla y ya además incluida en las funciones de la librería estándar del lenguaje.